Salud, amigas y amigos de La Iguana Televisión. Hoy vamos a tener con nosotros a Pascualina Curcio, una persona que, como dice el lugar común, no necesita presentación. Ella es economista, es profesora de la Universidad de Simón Bolívar y es articulista. Y también es una de las principales voces en el debate interno, sobre todo, de la revolución en torno a la política económica. Pero al darte la bienvenida, Pascualina, justamente quiero preguntarte esto. ¿Hay en verdad un debate interno en la revolución sobre la política económica o hay algo así como la Torre de Babel, todos tratando de construir algo, pero hablando idiomas diferentes y a veces no entendiéndose o negándose a entenderse? Bueno, en primer lugar agradecer la invitación, Globaldo y a la Iguana por el espacio y sobre todo estos temas que son tan importantes. Mira, yo lo que pienso es que hay un debate en las calles, hay un debate. O sea, la gente está debatiendo el tema, sobre todo el tema económico y en particular el tema salarial. Hay espacios donde no necesariamente, espacios importantes donde no necesariamente se está dando un debate sobre el tema económico y salarial, eh, bueno, en los términos, entendiendo el debate para la construcción colectiva, independientemente de las posiciones, independientemente de los paradigmas teóricos, independientemente incluso de ideología, la necesidad de alguno de dar ese debate de altura, un debate de ideas, pero con el propósito de una construcción colectiva en el tema, bueno, económico y en particular ahorita el tema salarial. Ahora, fíjate, Pascualina, tú dices, se ha planteado sobre todo a nivel popular el debate sobre el salario, ¿no? Y aquí hay una especie de contradicción, ha surgido en la discusión política una especie de contradicción entre términos como productividad, producción y salario, ¿no? Se ata el concepto de salario al concepto de producción, pero bueno, resulta que la gente que está trabajando, la gente, los trabajadores, los obreros, los empleados, sienten que están produciendo porque están trabajando todos los días, están cumpliendo sus horarios y sin embargo no se produce, digamos, ese concepto de producción o de productividad que pueda generar una mejora en su salario. ¿Tú cómo eh, incides en ese punto específico de la discusión? Bueno, son varias cosas, ¿no? Primero, aclarar la diferencia entre producción y productividad. La producción es la cantidad de bienes y servicios que se producen. 100, 30, 40 bienes y servicios. La productividad es un concepto que está relacionado con la cantidad de bienes que se producen con respecto a el trabajo dedicado a la producción. O sea, es un término relativo, ¿no? Ahora, atendiendo a la pregunta, hay confusiones, por eso hago la distinción, ¿no? Se confunden los términos a veces. Ahora, lo que tú dices, o sea, la gente está trabajando. De hecho, justo estoy revisando las últimas cifras que publicó el INE sobre desocupación. Y cuando tú ves que te dicen que la desocupación está en menos del 8%, tú dices, bueno, entonces la gente no está desocupada. Si no está desocupada, está trabajando. Y además productiva. Ahora, eso no se corresponde con el nivel de salario. Es decir, el problema de los salarios que tenemos en Venezuela no es un problema de productividad, no es un problema que la gente o no tiene empleo o además está trabajando de manera menos productiva, o sea, está produciendo menos de lo que antes producía. El problema del salario, y eso es clave en el debate, entender la causa de la caída del salario real o poder adquisitivo. Está relacionado con los incrementos de precios que además son consecuencia de este ataque a la moneda que ya está más que demostrado, lo hemos venido diciendo desde hace años, pero ahorita ya es evidente, pero es que además coinciden las teorías, ¿no? Entonces, bueno, el problema del salario no es un problema de baja productividad. Por eso es que no lo vas a poder resolver diciendo aumenta el trabajador, aumenta la productividad, porque es que está ocupado y además cifras de línea y además está trabajando. O sea, ¿qué más va a trabajar el obrero o los trabajadores en general? Y eso es importante porque entonces hay un diagnóstico errado en esta situación y el problema viene por otro lado, que es el incremento de los precios inducidos. Esto afecta a todo el país, ¿no? Pero se ha visto un efecto mucho mayor en los trabajadores del sector público, ¿no? Y esto ha hecho que mucha gente abandone el sector público. Pudiera decirse que detrás de esta política hay la intención
que pudiera equipararse con el modelo neoliberal de reducir fundamentalmente el Estado, el tamaño del Estado venezolano. Sí. Bueno, yo no me atrevería a decir cuál es la intención, allí ya entraría en un mar de especulaciones. Lo que sí te podría decir es qué efectos tiene el hecho de que los salarios en la administración pública, comparado con el sector privado, no es que en el sector privado sean muy altos tampoco, pero comparados con el sector privado, sean tan relativamente bajos. Y es el efecto que tú dices, o sea, un trabajador en la administración pública que tiene necesidades materiales diarias para él y en su hogar, al ver que no le alcanza ese salario, bueno, va a hacer varias cosas, o sea, o se va a ir hacia el sector privado, ¿y eso qué significa? O va a buscar la manera de procurarse sus ingresos. ¿Y eso qué significa? Que va a abandonar su puesto en el sector público y eso va a repercutir sobre el desempeño de la administración pública. ¿El desempeño en qué? En una mejor prestación de salud, de educación, en todos los poderes públicos, no solamente el ejecutivo, el legislativo, el judicial, etcétera. Y eso, por supuesto, lo que va a hacer es esa disminución del desempeño del Estado como prestador de bienes y servicios. ¿Qué va a ocurrir? Que ese vacío que se va a dejar ahí en el Estado, el sector privado lo va a ocupar. Entonces se va a reducir el Estado por esa vía, además de la vía y el hecho de que no es solo los salarios y los trabajadores, sino el presupuesto público, que también se ha visto mermado a consecuencia de este incremento de los precios. Entonces, ese espacio, esa disminución de la prestación de bienes y servicios por parte del Estado lo va a ocupar, de hecho, el sector privado, ¿no? ¿Y qué significa eso además para los trabajadores? Que bueno, si tú necesitas una prestación de un servicio de salud, educación, transporte, etcétera, tú tienes que sacar de tu bolsillo en el sector privado para poder hacerte de ese bien o de ese servicio. Entonces, digamos, más allá de cuáles serían las intenciones, el efecto es ese, o sea, una pérdida del desempeño del Estado, una disminución, un debilitamiento del Estado que lo está ocupando el sector privado. Pascualina, esta etapa, digamos, de la política económica podemos ubicarla aproximadamente desde agosto de 2018, cuando comenzaron, digamos, grandes cambios en la política económica del gobierno nacional y cuando el objetivo fundamental era enfrentar la hiperinflación que estaba prácticamente destrozando el país. Puede decirse que esa política económica, al margen de todos estos otros cuestionamientos, ha tenido éxito en el sentido de controlar la hiperinflación. Bueno, depende de cómo lo midas, porque si tú lo mides en números de inflación, el Banco Central te va a decir que ha sido exitosa. ¿Por qué? Porque el Banco Central dice, bueno, la inflación en 2018 fue 130.000% y la inflación en el 2020 fue 2000%. Si tú lo ves en esos términos, tú dices, bueno, sí, disminuyó la aceleración del incremento de los precios, pero es que ese no es el indicador que nosotros tenemos que observar. El indicador para decir si una imagen revolución, si una política es beneficiosa o no, es las condiciones de vida de la población en general. Entonces, si tú lo mides por el poder adquisitivo, el nivel de consumo de la población, entonces no necesariamente ha sido exitoso. Cuando tú observas, por ejemplo, que el salario real, a pesar de que hay disminución en esos números de inflación, el salario real no ha dejado de disminuir y ha caído un 99% justamente desde el 2018. O por ejemplo, si tú revisas las mismas cifras del Banco Central, donde te dice que el consumo en los hogares ha disminuido 50% hasta el 2017, o sea, del 2013 al 2017, porque no tenemos cifras recientes. Muy probablemente ese 50% sea mayor entre 2017 y 2020. O cifras del mismo Banco Central cuando te dicen que el gasto público ha disminuido también 30%, o que la demanda agregada de la economía ha disminuido 62%. Entonces, depende con qué lo midas. Pero para digamos, poder opinar, la medición es de cara a cuáles son las condiciones de vida de la población. Esa disminución de la inflación de 130.000 a 2.000 tiene que ver no necesariamente con las políticas monetarias del Banco Central, que te dice, bueno, es que disminuimos la cantidad de dinero y con eso logramos disminuir la inflación. La inflación disminuyó
porque el ataque al Bolívar, de alguna manera, ha sido menor, no necesariamente porque nos estén dando una tregua, sino que su objetivo, que es afectar el poder adquisitivo, prácticamente lo han logrado, porque cuando te digo que disminuyó 99% es que tiende a cero. Entonces, ¿qué tanto más pueden atacar el Bolívar para seguir su objetivo? Porque el objetivo principal al imperialismo no le importa si la inflación está en 20, en 30, en 130.000, o si el tipo de cambio está en 3 millones o en 10. Lo que le importa es desestabilizar políticamente por la vía de la desestabilización económica y la afectación a cada uno de los hogares por la vía del salario y por la vía de la disminución del presupuesto público. Ahora, Pascualina, ¿cómo se explica que con esas cifras tan brutales, ¿no?, de disminución del ingreso, de evidentes problemas en el nivel de calidad de vida de la población, no se haya logrado esa desestabilización y la gente de una u otra manera sigue consumiendo, sigue llenando algunos espacios que parecieran estar reservados a los productos de lujo, etcétera? ¿Cómo se explica ese fenómeno desde el punto de vista de una economista como tú? Bueno, ya hay varias cosas, ¿no? Hay una explicación que es más de las ciencias sociales, de la antropología, que siempre le he dicho en todos los espacios. Tenemos una deuda para explicar cómo el pueblo venezolano ha resistido ante esos ataques criminales. O sea, no es solo el número del 99% de caída del salario, sino una depreciación del bolívar de 3 billones por ciento en menos de 7 años. Es una cosa inexplicable desde el punto de vista económico. O sea, la conciencia del pueblo bolivariano, el compromiso, la conciencia con la revolución bolivariana, la conciencia de saber que no quiere regresar a los 80 y a los 90 con modelos neoliberales porque lo vivió y sabe lo que eso implica, es decir, mantenerse firme y leal a la revolución, yo creo que está pesando mucho, ¿no? Sin embargo, hay necesidades materiales también, ¿no? En ese sentido. Bueno, de alguna manera ha habido también políticas por parte del gobierno de protección a los hogares que de alguna forma han atenuado ese, digamos, ese efecto. Ahora, igual como te respondí antes del depende con qué indicador los midas, también depende cuando tú me dices, bueno, hay personas que tú ves que consumen incluso bienes de lujo. Sí, pero ¿qué cantidad de personas? O sea, hay un indicador importante en la economía que es el de desigualdad. Es decir, tú puedes tener y tú puedes observar, y depende de dónde vayas, ¿no? Y allí también los estadísticos dirán, bueno, de repente, ¿qué muestra estás utilizando? Puede ser que tú vas a un supermercado o un bodegón y tú consigues gente allí comprando, pero esa no es la población, no es la representatividad, no es una muestra representativa para el análisis, ¿no? Entonces, la medición de la desigualdad es importante, pero no cualquier desigualdad. No es la desigualdad entre asalariados, que es la que mostró el INE en el último informe y que además te dice ha bajado. Bueno, porque si tú tienes el que gana un salario y este que gana salario mínimo, la diferencia es menor, la desigualdad es menor. No es esa desigualdad, es la desigualdad que hemos venido trabajando y es de todo lo que se produce que va a la clase obrera y que va a la clase burguesa. Y justamente, por lo menos hasta 2017, que son las últimas cifras, la desigualdad ha aumentado. Ha aumentado y eso es normal en los procesos hiperinflacionarios, porque en los procesos hiperinflacionarios el capital aprovecha para apropiarse más del valor de la fuerza de trabajo. Esa desigualdad ha aumentado. Los trabajadores en el 2014 se hacían del 50%, perdón, del 36% de todo lo que se producía. Y el capital del 31%. Son datos del Banco Central. Pero en el 2017, los trabajadores que obtenían el 36% pasaron a obtener el 18% de toda esa torta que se producía. Y el capital del 31% pasó a obtener el 50%, la mitad de la torta. Entonces hay un tema importante, que es un tema de desigualdad de los factores, o sea, entre trabajo y capital, que es importante analizar con una buena muestra, además, representativa, bueno, porque si bien es cierto que hay grupos de la población que son ese que tiene la mitad de lo que te estoy diciendo, que puede ir a bodegones y que puede ir a tener un consumo de lujo,
Según los datos del INE, no son más de 500.000 personas en el país, pero los trabajadores somos activos 14 millones, más los pensionados y jubilados, que son 5 millones más. Entonces, allí hay algunas sutilezas que es importante manejar. Pascualina, una de las estrategias que se ha puesto en práctica en estos últimos años ha sido el de permitir la dolarización. El presidente Maduro y otros voceros del gobierno han dicho que es una válvula de escape. Sin embargo, ya pareciera ser más bien un boquete completo, ¿no? Pareciera ser ya no la excepción, sino la regla dentro de lo que está ocurriendo en el país. ¿Es reversible ese fenómeno de la dolarización? ¿Es recomendable revertirlo? Bueno, uno esperaría que sí, ¿no? Sobre todo porque la moneda, una moneda además para efectos de la seguridad y defensa de la nación, es un símbolo de soberanía, ¿no? Y eso no es cualquier detalle, es un símbolo de independencia y de soberanía. O sea, uno esperaría que se revierta y que sea, entre comillas, transitorio. Ahora, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué ha incursionado el dólar? Primero, en procesos hiperinflacionarios, cuando tú ves que tu moneda, el bolívar, todos los días, aunque de manera ficticia, manipulada políticamente, pierde valor a través de portales web, bueno, el agente económico, cualquier agente económico trata de migrar a una moneda más fuerte, o sea, que esa moneda no todos los días pierda valor, ¿no? Eso es un fenómeno y un comportamiento que los economistas llaman racional, porque, bueno, la gente busca no perder, ¿verdad? Con ese sí. Pero además de eso, y es lo que ha tenido incluso mucho peso, es toda esta discusión sobre la cantidad de dinero que debe circular en la economía. Te voy a mostrar unos números del Banco Central. En el año 2014, de todo lo que se producía, la producción nacional es las cantidades que se producen por su precio. De todo lo que se producía, circulaba el 80 en bolívares, el 80%. Por ejemplo, si se producía 100, circulaban 80 bolívares. En el 2020, según datos del propio Banco Central, de lo que se produce, solo circula el 20% de bolívares. Es decir, si se producen 100, solo circulan 20 bolívares. Se está produciendo menos, ponte 50%, pero sobre esos 50 bolívares que se producen, solo circula 20. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cantidad de dinero que circula en una economía es justamente para poder realizar los intercambios y las transacciones. Si tú disminuyes la cantidad de bolívares y estas transacciones se tienen que realizar, le estás dando espacio al dólar. ¿Por qué? Entonces está el dólar ocupando ese espacio que se supone tiene que tener el bolívar, incluso en una economía más pequeña, pero que disminuyó con respecto al tamaño de esa economía, y está incursionando el dólar. Y esa ha sido, y esa es una de las críticas que hemos venido haciendo, cuando dicen es que hay que reducir la cantidad de bolívares porque además es lo que ocasiona la inflación. No, la inflación la está ocasionando la manipulación del tipo de cambio. Y si tú reduces la cantidad de bolívares, lo que estás obteniendo es, primero, no estás resolviendo la inflación porque no es la causa. Y segundo, le estás dando espacio al dólar en cuanto a las transacciones diarias. Pero además, digamos, ha sido una justificación también para mantener los niveles de salario y los niveles de presupuesto público. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Por eso es que el dólar ha incursionado, porque es que está ocupando un espacio que le corresponde al bolívar. Ya para ir finalizando, Pascualina, quería hacerte una pregunta sobre este debate que yo mencionaba al principio, que pareciera a veces más bien una discusión en la Torre de Babel, ¿no? En el sentido de que las personas que defienden la otra posición, por ejemplo, el economista Jesús Faría, él dice que quienes están proponiendo la indexación, quienes están proponiendo estas otras medidas, pues están partiendo de una base irreal, que no están tomando en consideración la situación verdadera de la economía venezolana, su nivel de producción, la relación con los agentes económicos, con el sector privado, la posibilidad de inversión del sector privado. ¿Cuál es en general tu respuesta a esto? No, bueno, nosotros quienes estamos proponiendo lo de la indexación salarial, lo estamos haciendo desde la teoría
y desde los números, y números suministrados por números oficiales. Es decir, nosotros hemos, con las teorías, incluso, y es bueno decirla, ni siquiera las teorías marxistas, no solo las marxistas, es que con las propias teorías neoclásicas en sus contradicciones, desmontamos el discurso de la necesidad de la producción, la necesidad de disminuir la cantidad de dinero. O sea, lo estamos haciendo con esas teorías, con los mismos números que suministra el Banco Central, porque no podemos inventar números, ¿verdad? Y juntando las dos cosas, haciendo un diagnóstico, pues entonces las propuestas. La propuesta, tienes que partir de un buen diagnóstico. Si tú no reconoces que la causa es esa manipulación del bolívar, y entonces no actúa, y que cada vez que lo manipulan se deteriora el poder adquisitivo, pero te vas por otra vez y dices que lo que tienes es que producir, estás, digamos, de alguna forma desestimando la verdadera causa, y por lo tanto las políticas no necesariamente van a dar el resultado que tú quieres obtener, ¿no? Entonces, yo lo que pienso en el marco de este debate necesario es que hay que darlo, pero hay que darlo así, hay que darlo con teorías, en qué estás basando tu propuesta, porque tú dices que es la producción primero, cómo eso influye en los números, entonces hay que basarlo en teorías, con los números, con los papeles en la mesa, con argumentos válidos, pero además un debate de altura, respetuoso, porque, digamos, no se trata de un debate en la academia para, de alguna forma, ver cuál teoría o cuál otra. Es un debate que tiene implicaciones en toda la población. Y la idea es justamente una construcción colectiva. Nadie tiene la verdad global. No partimos de ese principio, sino de elementos, teorías, números. Bueno, coloquémoslos en la mesa y veamos cómo avanzamos en revolución, dentro de la revolución, apoyando el proceso revolucionario, apoyando la gestión del presidente Nicolás Maduro ante tantos ataques al pueblo venezolano. Bueno, cómo construimos de verdad una política que apunte hacia las mejoras de, bueno, en este caso, cuando el tema salarial, al tema de la clase obrera, entendiendo además que estamos en un proceso y que cada medida que se tome, el enemigo va a reaccionar, eso está claro, pero entonces avancemos sin desviarnos del rumbo que entendemos todos, estamos remando hacia ese rumbo, que es el rumbo hacia el socialismo, hacia un modo de justicia social y un modo más humano. Digamos, ese es el planteamiento, es debatir. Ahora sí, para finalizar, Pascualina, tú decías, bueno, el objetivo del imperio es desmontar esta revolución, es desmontar este gobierno, desmontar este modelo que ha sido además ejemplo político para el resto de América Latina y de buena parte del sur del mundo. Ahora fíjate una cosa, pareciera que como producto de toda esta presión económica, del bloqueo, de las sanciones, etcétera, aunque no haya logrado ese objetivo, políticamente hablando, de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y poner allí a la persona que Estados Unidos quisiera poner, pareciera que sí lo ha logrado en el plano económico, porque, bueno, viendo objetivamente las cosas, pareciera que estamos en un modelo similar al neoliberal en el sentido de la desigualdad, en el sentido de la privatización, en una serie de aspectos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo pienso que, bueno, no ha logrado derrocar la revolución, el gobierno se mantiene con un gobierno revolucionario, bolivariano, creo que ha habido muchos avances, sin duda, en lo político, en derrotar cada una de las acciones políticas, porque acuérdate que esta es una guerra difusa, multidimensional, y en las dimensiones políticas, diplomáticas, hemos tenido logros importantes, ¿no? A lo interno y fuera también. Incluso en las amenazas de intervención militar, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha respondido y hemos tenido muchos avances. En lo económico, como tú dices, ellos han avanzado, o sea, ciertamente han avanzado. Han tratado de llevarnos a una situación de desestabilización económica, digamos, bueno, con todos los resultados que hemos estado viendo, disminución de los niveles de consumo, disminución del salario, etcétera. Y yo pienso que allí tenemos, por eso la necesidad del debate, tenemos que avanzar y nosotros tenemos una ventaja. Y es que cuando uno compara
en ese tema, ¿no? En ese aspecto. Cuando uno compara, por ejemplo, procesos como el de Nicaragua, que hicieron exactamente lo mismo, me refiero a los décadas de los 80, o procesos hiperinflacionarios como Bolivia o Argentina, o en el caso de Allende, o sea, los manuales son los mismos, pero en esos casos, cuando uno lee por lo menos los registros, había mucha confusión y sí se creyeron el cuento de que lo que estaba ocurriendo dentro de la economía fue por las malas políticas supuestamente de las revoluciones o esas malas políticas en general. Nosotros sabemos, y por eso la importancia de reconocer, no es un problema de las políticas que se han desarrollado en revolución, es que estamos siendo atacados y el ataque al Bolívar ha tenido su efecto. Entonces, si ya nosotros estamos reconociendo que no es un problema de que aumentó la cantidad de dinero porque el gobierno quiso financiar su déficit fiscal, que es ese discurso que confunde, que confundió a Nicaragua y confundió a estos otros países, bueno, pero actuemos en consecuencia. Eso no es cualquier ventaja que nosotros tenemos. Entonces, demos el debate sobre esa base para evitar que el enemigo de alguna manera siga avanzando en el tema económico, porque ha avanzado en el tema del dólar y bueno, no es, digamos, eso es obvio, pero además en el tema salarial. Cuando está la propuesta de indexación, ¿qué se busca? Más allá de otras propuestas que se han hecho para evitar el ataque a la moneda. Justamente que el enemigo no logre su objetivo de desestabilizar la economía por la vía del poder adquisitivo. Ah, tú me atacas la moneda y tú me deprecias el valor. Bueno, entonces cada vez que tú lo hagas, yo voy a ajustar el poder adquisitivo y el salario real, porque no voy a permitir que tú logres que desestabilizarme cada uno de los hogares y además acompañado de un discurso confuso de que la culpa son las políticas del gobierno. Entonces, bueno, de eso se trata. O sea, yo creo que hay mucho por hacer en el tema económico, que tenemos una gran ventaja, como te digo, que no caemos en el cuento que quizás históricamente en los que se cayó, pero hay que no solamente reconocerlo en el discurso, sino a través de las políticas y de las prácticas, digamos, el ejercicio de las políticas, ¿no? La ejecución de las políticas. Bueno, le doy las gracias a la doctora Pascualina Curcio por haber estado con nosotros y por abonar este debate que nosotros, particularmente aquí en La Iguana Televisión, queremos estimular. Y de hecho hemos estado haciéndolo a través de las diversas entrevistas, de los diversos puntos de vista que hemos estado recopilando en los programas de La Iguana Televisión. También le doy las gracias a Emilio La Peruta por la asistencia en la parte técnica y de producción. Y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, les recuerdo que bueno, pueden suscribirse al canal YouTube de La Iguana Televisión, que ya tiene 162,000 suscriptores. Y si le dan a la campanita, van a tener además las notificaciones de estas entrevistas y de todos los demás programas de la parrilla de La Iguana Televisión, incluyendo el de nuestro director, Miguel Ángel Pérez Pirela, desde donde sea, que se transmite todos los días a las 7 de la noche, de lunes a viernes, hora de Venezuela. Bueno, amigas y amigos, será entonces hasta la próxima vez.